Hablar de la composición en el arte nos puede parecer algo poco útil y tedioso, pero no está de más conocer algunas normas básicas para así poder decidir si usarlas o no. Siempre que creamos algo, bien sea pintura, fotografía, decoración, escritura, una novela o una poesía, música, estamos colocando elementos en un espacio, por lo tanto estamos componiendo. Y aunque no sigamos normas, nos paramos y miramos para ver si nos resulta agradable a la vista o al oído. Voy a intentar hacerlo fácil para que cuando vayáis a pintar algo vuestro, de una fotografía que hagáis, un bodegón al natural que coloquéis, no os perdáis mucho a la hora donde situar los elementos, en el lienzo o en el papel. Y vamos a ver los tipos de composición más básicas y más utilizadas y menos complicadas. Número 1. La regla de los tercios. Aunque la hagamos de forma inconsciente, es la que más se usa. Es una aproximación a la proporción áurea, de la cual hay una fórmula matemática para dar las medidas precisas, pero no es necesario. Es suficiente con trazar líneas dividiendo el soporte en 3 partes iguales, tanto de forma horizontal como vertical. Y en los 4 puntos de unión o intersecciones resultantes es donde deberíamos de poner el punto de interés, bien a la derecha o a la izquierda, o arriba o abajo. Y en las líneas horizontales que nos quedan es donde tenemos que poner el horizonte, en caso de paisajes o marinas. Bueno, también algunos cuadros abstractos tienen una especie de horizonte y algún bodegón. Yo no trazo líneas, las imagino y ya está. No es necesario que la medida sea perfecta. Aquí en este caso se ve claramente que el elemento de interés está justo en el punto de arriba superior de la derecha. Hay mucho misticismo acerca del tema sobre la proporción áurea, o el número dorado, o la espiral dorada. Está presente en la naturaleza y en las plantas, y en algunos moluscos de concha, y también está presente en el arte, claro. Y la forma de hacerla está en internet por si tenéis interés. Yo no me complico tanto la vida para pintar un cuadro, compongo por intuición, teniendo un poquito en cuenta las normas básicas, y a veces ni eso, pero luego vamos a interpretar la espiral dorada en una obra. El abstracto que hemos visto pertenece a esta composición, es un díptico, pero en cuanto a composición lo he tratado como a una unidad, balanceando el peso para que haya equilibrio. A la izquierda está alfa y omega y a la derecha el símbolo cristiano del crismón, solo una pincelada porque quería que vierais la obra tal y como es. Vamos por el número 2, peso y equilibrio. Tenemos que compensar los elementos a uno y a otro lado de la obra, según su tamaño, color y fuerza visual. Por ejemplo, tenemos a un lado un elemento muy grande, como por ejemplo en el de la izquierda, que es el equilibrio por tamaño. Al otro ponemos varios pequeños, que es en la parte de arriba. O si tenemos uno grande de un color neutro, que este es el de la parte derecha, la obra de la parte derecha, tiene un color neutro, el grande, pues ponemos uno pequeñito con un color fuerte, llamativo. El rojo, al ser un color más potente, pesa más que el gris, que es un color neutro. Por lo tanto, aunque sea más pequeño, ya está equilibrado. Y volviendo al díptico, comprobamos que tiene el peso equilibrado, tal como lo hemos visto en el punto anterior. 2 elementos pequeños a la izquierda y un elemento mayor a la derecha. Y ahí cumplimos con la norma de peso y equilibrio. Tiene también una línea de horizonte y un movimiento en diagonal hacia arriba. Y ayudado por el fondo abstracto, ejerce también un movimiento que es una composición para nada estática. La siguiente composición es en T. Es una composición bastante evidente en T. Es estática, tiene muchísimo equilibrio y es bastante simétrica. El Cristo crucificado de Velázquez, una maravilla de composición como todas las que hizo y podemos contemplarlas en el Museo del Prado de Madrid. A continuación, también composición en T. En este caso, en 3T. Y tenemos también una línea de horizonte y una línea que baja en diagonal hasta el borde de la mesa, donde ahí ya se para. La visión del espectador llega hasta el borde de la mesa. Es una composición estática y no tiene ningún movimiento. Le falta algo de horizontal en el jarrón gris,
ya se lo haré algún día. Esto es un retrato que es una composición completamente centrada, donde el niño mira hacia el espectador y es completamente, bueno, no es totalmente simétrica, pero se puede considerar simétrica. Otra composición centrada, también en este caso es abstracta y es asimétrica y está bastante equilibrada también en el peso. Es asimétrica porque no son los dos iguales. Aquí vemos peso y equilibrio de nuevo. El elemento de la izquierda es más pesado que la derecha porque está como más concentrado y tiene más color, tiene más textura, por lo tanto es más pesado, pero se equilibra con la parte derecha porque es muchísimo más grande, más amplia y el color es ligeramente más claro. Bueno, y aquí tenemos ya la espiral dorada. La interpretación de este tipo de composición es muy personal. Se supone que la mayoría de las personas siguen un recorrido visual en una obra, pero eso es algo muy subjetivo. Pienso yo, que no soy experta en arte ni mucho menos. Bueno, pues aquí mi interpretación es que yo cuando miro esta obra se me va el ojo primero a la zona de arriba de la cigüeña y luego me hace un recorrido bajando por las rocas porque son interesantes la zona de esa roca luminosa, pasando a las de la izquierda que también tienen contraste de color y ya me voy hacia la parte del agua porque está cortada, es un fragmento, no es una obra entera. Aquí otra interpretación diferente. Primero vemos la parte interesante de la roca, que es donde está la espiral cerrada, el color celeste y naranja, que es muy potente. Subimos arriba hacia la cigüeña y vamos a parar a las piedras. O tiramos hacia la derecha y bajamos por la pendiente que hay, que nos lleva otra vez de nuevo a las piedras y sería como un movimiento circular. En fin, esto de la espiral dorada es una interpretación, como digo, bastante subjetiva. A mí es la sensación que me da, yo la veo así. También se le podía aplicar a esta obra una composición en triángulo, donde lo que importa es la zona donde está la cigüeña, las piedras con más color y lo que queda a la derecha, a la izquierda se obvia, irrelevante. En conclusión, yo lo que os aconsejo es que apliquéis las reglas de los tercios y de peso y equilibrio. Para empezar es más que suficiente y no os compliquéis mucho la vida. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario. Y toca la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Gracias.